Entonces, vamos a ver introducción al SLOP. Un poco de la introducción, metodología de un estudio geotécnico y problema de ejemplo. Entonces, el programa GeoStudio es un paquete donde vienen subprogramas, ¿no? Por ejemplo, los más usados para la ingeniería civil es esto de acá, ¿no? El SLOP W, que como ven en su imagen, es un talud con ciertas divisiones, ¿no? Que asemejan a unas dovelas, ¿no? Entonces yo imagino que este subprograma es netamente para hacer estabilidad de taludes, ¿no? ¿Ya? Luego viene un programita que es el ZIP, donde veo una pequeña represa con cierta altura de embalse y unas líneas, ¿no? Entonces puedo pensar que este subprograma es netamente para hacer redes de infiltración, ¿no? Ya todo lo que son redes de infiltración. Después viene un subprograma que es el Sigma, donde podemos ver acá un estrato con una carga, y esta carga pues va generando ciertos esfuerzos, ¿no? Entonces en este programa yo puedo calcular, dibujar estos bulbo de presiones, y saber más o menos cuánto va a ser el asentamiento, ¿no? Entonces, en base a estos bulbos de presiones, yo puedo decir, por ejemplo, a qué distancia se puede construir, ¿no? Se puede construir, cuánto va a ser el asentamiento, etcétera, ¿no? Y el último es el Quake W, donde podemos ver ya un registro de un acelerograma, ¿no? Que ya se asemeja a un análisis dinámico, ¿no? Un análisis sísmico, con un registro de un sismo, ¿no? Entonces, estos cuatro son los más usados en ingeniería, ¿ya? El SLOP, el ZIP, el Sigma y el Quake, ¿no? Entonces, puedo trabajar, por ejemplo, el diseño de una represa usando los cuatro. Sí se puede, ¿no? En un solo programa podemos hacer, iniciar con la estabilidad de taludes, luego hacer el análisis de infiltración, luego hacer los esfuerzos que generan, y finalmente el análisis dinámico, ¿no? Entonces, es la ventaja de este programa, ¿no? Que me ofrece todas esas posibilidades. Bien, entonces en la introducción vamos a ver el método de cálculo, geometría y estratigrafía, superficie de deslizamiento, presión hidrostática, propiedades de los suelos y los tipos de carga que puedo ingresar. Entonces dice, el presente curso de actualización pretende ser una introducción al manejo de uno de los programas de cálculo de estabilidad de taludes más usado en el ámbito de ingeniería geotécnica, ¿no? Es como mencionas, uno de los programas, ¿no? En la web hay varios programas, ¿no? Por ejemplo, el otro bastante conocido, el Slide, ¿no? El programa SLOP W es comercializado por la empresa GeoSLOP International, ¿no? Entonces, acá les paso la página web que es para poder ver el programa, el GeoSLOP. Es posible descargar una versión para aprendizaje con algunas limitaciones de uso, ¿no? Entonces, directamente de la empresa, solamente podemos descargar el programa en una forma estudiantil, ¿no? Y me da ciertas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, solamente puedo trabajar con dos tipos de suelos. Digamos, no puedo hacer análisis dinámico, tampoco hacer sigma, ZIP tampoco creo. Puedo hacer, pero de una manera muy limitada, ¿no? Entonces, una vez que aprendamos a usar el programa, vamos a terminar con ciertas habilidades para poder afrontar problemas de estabilidad de taludes, ¿no? Entonces, para recordarnos de la clase anterior, habíamos visto la definición, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un talud y una ladera, ¿no? Una ladera es aquella a forma natural donde todavía no interviene la mano del hombre, ¿no? Mientras que un talud es un corte, una inclinación con respecto a la horizontal, pero que ha sido hecho por la mano del hombre, ¿no? Hay que tener presente. Luego el programa hace esto, ¿no? El método general de equilibrio límite, ¿no? Que ya habíamos visto en la clase pasada. El método del equilibrio límite, dice, consiste en estudiar el equilibrio de un cuerpo rígido, ¿no? Constituido por el talud y por una superficie de deslizamiento de cualquier forma, ¿no? Puede ser línea, recta, arco circular, espiral logarítmica.
Con tal equilibrio se calculan las tensiones de corte y se comparan con la resistencia disponible, ¿no? Los esfuerzos actuantes con los esfuerzos resistentes, ¿no? Valoradas según el criterio de rotura de Coulomb. Habíamos visto la fórmula de Coulomb, ¿no? Donde el esfuerzo cortante era igual a la cohesión más el esfuerzo normal multiplicado por la tangente del ángulo de fricción, ¿no? De tal comparación se deriva la primera indicación sobre la estabilidad del coeficiente de seguridad, ¿no? Donde el factor de seguridad va a ser igual a los esfuerzos resistentes entre los esfuerzos actuantes, ¿no? Una forma rápida de recordarnos, ¿no? Entre los métodos de equilibrio último, algunos consideran el equilibrio global del cuerpo rígido, ¿no? Hecho por Kuhlmann. Otros, por motivos de ausencia de homogeneidad, dividen el cuerpo en rebanadas, considerando el equilibrio de cada una de ellas, ¿no? Entonces el programa también hace esto, ¿no? El ejercicio que habíamos hecho dividiendo nuestra masa en tajadas, entonces el programa hace ese método, ¿no? Y te presenta como tres básicos, ¿no? Como es el Frobenius, el Bishop y el Jambu, ¿no? Entonces estos tres por lo general te da de forma inmediata, ¿no? Entonces en el transcurrir del curso vamos a ir viendo las diferencias entre el GeoStudio 2007 y el GeoStudio 2012, ¿no? Los dos programas que se les proporcionó para que puedan instalar en sus equipos, ¿no? Entonces, aquí presento una lista de factores de seguridad de acuerdo a algunas experiencias o bibliografías que ya he revisado. Entonces, por ejemplo, hablamos bastante del análisis estático y el análisis pseudoestático, ¿no? ¿Y cuál es el grado de estabilidad, ¿no? Por ejemplo, si estoy haciendo de un talud su análisis estático de 1 a 1.20, me dice es inestable. De 1.20 a 2 es estable. Pseudoestático, si es menor a 1, es inestable, ¿no? Si es mayor, si está entre 1 a 1.20, es estable, ¿no? Es lo mismo que ya habíamos visto la clase pasada en esto, ¿no? Por ejemplo, en un método para este criterio que encontré una bibliografía, los métodos de estabilidad para los estáticos, el factor de seguridad debe ser mayor a 1.5, ¿no? Y para los pseudoestáticos, el factor de seguridad debe ser mayor a 1.20, ¿no? Más o menos lo que dice acá, ¿no? De 1 a 1.20 ya se considera estable, ¿no? Entonces, después lo que hace el programa, ¿no? El método de cálculo, ¿no? El programa, dice, permite realizar los cálculos de estabilidad a través de una gran variedad de métodos. Por ejemplo, el ordinario Frobenius, ¿no? Que es dividir en tajadas, el método de las dovelas, ¿no? Luego tiene el Bishop simplificado, ¿no? Jambu generalizado, Jambu simplificado, y los modernos, ¿no? El programa trae estos dos métodos modernos, ¿no? Que es el método de Spencer y el método de Morgenstern, ¿no? Y luego, entre otros, que no son muy conocidos, ¿no? Por lo general, en los trabajos, más siempre nos piden presentar estos dos métodos, ¿no? El método Spencer y el método Morgenstern. La geometría y la estratigrafía. La introducción dice de los condicionantes geométricos son muy versátiles y se adaptan prácticamente a cualquier geometría, ¿no? El programa está capacitado para poder trabajar geometrías lineales, así como ven en este ejemplo, o geometrías de formas muy onduladas, ¿no? Entonces, como hay una vez un alumno preguntó si es que podíamos llevar cortes que se ha hecho en trabajo topográfico, ¿no? Entonces sí podemos hacerlo, ¿no? Y el día de hoy vamos a ver todos esos ejemplos. También se puede definir las grietas de tracción, ¿no? A veces cuando se ha hecho ya un corte y pasa un buen tiempo y se tiene por acá la presencia de arcillas, entonces se puede generar una grieta de tracción, ¿no? Entonces, también el programa te permite modelar esa grieta, ¿no? Recordemos que a veces los temas de investigación, pues con una vez se hace el corte, pasa un tiempo y se pregunta a uno si es que ese realmente es estable o no, ¿no? Entonces nace como un tema de investigación. Se puede modelar todas esas indicaciones, ¿no? También me dice, permite modelizar suelos parcialmente sumergidos, ¿no? Como es el caso de este, ¿no? Por ejemplo, acá tengo el nivel freático. Entonces este suelo está parcialmente, ¿no? Una parte seco y una parte saturada, ¿no? En esta parte también me puede dar la presión del agua, ¿no?
Entonces se puede hacer eso con el programa. Superficies de deslizamiento. Dispone de distintos sistemas de modelización de la superficie de rotura, ¿no? Malla de centros y límites, superficie de roturas poligonales con o sin centro por bloques, zonas de entrada, salida, acotando los posibles círculos de falla, ¿no? Entonces, los más usados son estos dos de acá, ¿no? La malla de centro y límite de radio. O sea, nosotros le vamos a dar al programa por dónde va a ser más o menos la falla y en base a eso el programa va a trazar una cantidad de círculos de falla y nos va a dar como respuesta el más crítico. O también le puedo decir al programa dónde va a empezar más o menos la falla y por dónde va a salir, dónde va a terminar la falla, ¿no? Entonces me va a dar la entrada y la salida, ¿no? De la falla. Y me va a trazar varios círculos de falla y nuevamente el programa me va a dar como más crítico de respuesta, ¿no? Ya eso es lo más común. Ahora me dice en la versión de estudiante solo están disponibles los métodos de malla de centros y límites de radio, el primero que les mencioné, y las zonas de entrada y salida, ¿no? Acotando los posibles radios de rotura, ¿no? Entonces, en la versión estudiantil solamente tengo estos dos métodos de cálculo, ¿no? Que en su debido tiempo ya lo vamos a revisar. Tenemos una pregunta. Una falla no circular se podría analizar en estructuras que tengan rocas, ¿no? Por ejemplo, habíamos visto en los tipos de falla y en los tipos tipo cuña. Los tipo cuña son tipos triangulares, ¿no? No son tanto circular, ¿no? Entonces, en eso podría analizarse, ¿no? Tipo en zonas de roca. Se puede modelizar, dice, las acciones de la presión de poro, ¿no? En terreno a través de los sistemas, ¿no? Lo que más usamos, ¿no? En los análisis son las famosas líneas piezométricas, ¿no? O sea, acá tengo una línea piezométrica, por ejemplo. Entonces, lo que hace el programa es generar toda una línea de presión y simula la presión del agua, ¿no? En el caso de las represas, por ejemplo, hace que te muestre una distribución de fuerzas que se asemejan a la presión que ejerce el agua, ¿no? En esta cara. Es lo que hace la línea piezométrica. Y a su vez hace el análisis de estabilidad de taludes, como se ve en esta imagen, y me da en las mallas, me da la respuesta, ¿no? El factor de seguridad. Ahí está. Entonces, esto con ejercicios también vamos a verlo, ¿no? También me dice otros análisis basados en archivos de zip, Sigma, donde ya se han creado los campos de presiones de poro, ¿no? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que yo he empezado haciendo mi análisis usando el zip. ¿Ya? Entonces, en el zip he dibujado el agua, la línea piezométrica, etcétera, y todos esos resultados se puede llevar al siguiente programa que voy a usar, ¿no? Por ejemplo, el slope, si quiero usar los taludes, ¿no? Entonces, toda la información automáticamente es arrastrada al siguiente programa, ¿no? Es una de las ventajas de este programa. Sigamos, a ver. Las propiedades. Con objeto de modelizar desde el comportamiento de los suelos, el programa dispone de varios modelos de comportamiento, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, lo más usado es el modelo de Moore-Column. Moore-Column, por ejemplo, es el que ya proporcionó esa forma, ¿no? Es el esfuerzo cortante es igual a la cohesión más el esfuerzo normal por la tangente de phi, ¿no? Entonces, ese modelo es donde usamos más, ¿no? El no drenado, no lo he usado mucho este modelo. Y el otro que sí he usado bastante es el bedrock, ¿no? Que es el material de resistencia infinita, ¿no? Por ejemplo, esto es para las rocas, ¿no? En el caso de que tuviese un estrato de roca, entonces a ese material le asigno esta propiedad, ¿no? Para el caso de los suelos, solamente debo trabajar con el modelo de Moore-Column, ¿no? Vamos a ver cuando llenamos ya las propiedades, ¿no? Los tipos de carga. Los tipos de carga que vamos a usar son las cargas superficiales, las cargas lineales, las cargas sísmicas para hacer el análisis pseudostático. Y hay un tema que también tiene el programa, es los anclajes y los bulones, ¿no? Activos y pasivos. Esto de anclajes también es un tema bastante interesante, ¿no? Y este es un pequeño problema, ¿no? Aplicativo, sacado de un manual.
Entonces, esa es la parte introductoria. Dentro de los archivos les he pasado también este archivo que es Introducción al uso del programa, ¿no? Acá, por ejemplo, está más detallado de lo que ya hemos visto, ¿no? Por ejemplo, el método de los cálculos, la geometría, las superficies, las propiedades, los tipos de carga, ¿no? Entonces, y un manual paso a paso de cómo usar el programa, ¿no? Pero la diferencia es que este manual es para el programa o el GeoStudio versión 2007, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver acá, solamente se hace el manual con la licencia estudiante, ¿no? Entonces acá tienen de información. Y la clase de hoy día, pues vamos a hacer casi similar a este manual paso a paso, ¿no? Desde los procedimientos más básicos hasta llegar al más avanzado, que sería importar directamente desde el AutoCAD, ¿no? O sea, acá está todo el modelamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en este manual usa lo que es radios y grillas, ¿no? O sea, este método, por ejemplo, consiste en que yo lo que voy a hacer es decirle al programa más o menos por dónde van a pasar los círculos de falla, ¿no? Todos los círculos. Entonces el programa hace n círculos y ubica el centro dentro de esta grilla, ¿no? Así más o menos. Entonces va ubicando. Y como respuesta nos da el valor más crítico, ¿no? El menor de todos ellos nos da de respuesta. Pero yo le tengo que decir al programa más o menos por dónde van a pasar tangentes los radios a estos puntos, ¿no? Entonces, ese es el método, ¿no? Que vamos a ver paso a paso. Bien, entonces vamos a abrir nuestro programa. Como ya les había proporcionado los instaladores, esto vamos a cerrarlo. Dentro de los instaladores que les proporcioné, yo he instalado el 2012. Ahí está el 2012. Entonces, esta es la ventana de inicio del programa, ¿no? A su vez, como les comento, también vamos a ver las diferencias con el 2007, ¿no? Y a partir del 2012, lo que ha hecho ya la empresa es solamente aumentar ciertos valores, pero el tipo del procesamiento es igual, ¿no? Desde el 2007. Entonces, solamente van cambiando la presentación del programa y le van añadiendo, digamos, herramientas para que puedas tener al final una presentación de un trabajo mucho más vistoso, ¿no? Comparado con el 2007, ¿no? El 2007, por ejemplo, no tiene muchas herramientas para presentar un buen trabajo, ¿ya? Me refiero a la forma de la presentación, ¿no? Porque el análisis sí lo hace, ¿no? En el 2007. Entonces, esta es la ventana principal del programa GeoStudio. Entonces, como ustedes pueden ver, acá podemos ver una cierta cantidad de licencias, ¿no? Por ejemplo, ahorita en mi caso está activada la licencia completa, ¿no? Y puedo ver que puedo hacer clic en cualquiera de los subprogramas y me va a acceder, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, en licencia básica también tengo el acceso a los programas, pero ya dentro de las opciones, pues se me corta, ¿no? Bueno, ahí se me desapareció, ¿no? Licencia de estudiante, vamos a ver cuáles de ellos se me activa. Pues ahí se me activa, por ejemplo, ¿no? Nuevamente. Y este tema de ver licencia, eh, las opciones que me da es poder dibujar. Tengo acceso a los subprogramas, pero no voy a poder correr el programa, ¿no? En esta opción ver licencia que dice. La diferencia del proceso de instalación, por ejemplo, del 2007 es que todo está en inglés en el 2007, ¿no? Mientras que el 2012 tienes la opción de poder poner en inglés o español, ¿no? Por ejemplo, yo ya lo he instalado en versión español, ¿no? Para hacerlo de una manera más fácil. ¿Ya? Luego de esto, vamos a volver a la licencia completa. Entonces, estando en la licencia completa, por ejemplo, para un proyecto, yo puedo empezar con un slope, ¿no? O sea, empezar con el análisis de estabilidad de taludes, ¿no?
Luego puedo hacer uso del SIP, ¿no? El análisis de infiltración, luego el Sigma y luego el Quake, ¿no? En ese orden, ¿ya? Puedo usar. ¿Qué más? Si tengo ya archivos que he creado, por ejemplo, puedo usar esta opción. Por ejemplo, acá hemos creado algunos ciertos archivos, entonces aparecen los recientes, ¿no? Que puedo generar. Luego acá me aparece, digamos, una ventana donde puedo encontrar los ejemplos de muestra, ¿no? Entonces, la empresa me da la ventaja de tener en su página web ejemplos, ¿no? Ejemplos de cada uno de los subprogramas, ¿no? Cómo ingresar los datos, cómo hacer el proceso adecuado, etcétera. Ejemplos ya que puedo abrir mediante este programa, ¿no? Por ejemplo, para los 2012, entonces me descargo los ejemplos y puedo abrir con este programa. Aparte de ello, la empresa me da películas también, ¿no? Manuales o tutoriales en base a películas para poder yo revisar, ¿no? Y aprender. También me pasa sus manuales, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos el manual, ¿no? De estabilidad de taludes, ¿no? Ahora vamos a hacer clic a dónde nos lleva. Entonces, por ejemplo, si hacemos clic y estamos conectados a internet, nos va a llevar a su manual, ¿no? Entonces, acá en el manual habla de todo el procedimiento que hacen, explica cada uno, ¿no? La desventaja es que el manual se encuentra en inglés, ¿no? Listo. Entonces, como primero vamos a ver el tema de estabilidad de taludes, lo que vamos a iniciar es el cálculo de el slope W, ¿no? Entonces, vamos a hacer clic para que pueda cargar. Y lo que me va a mostrar como ventana de inicio es la ventana de introducir análisis, ¿no? Entonces, acá ya debo de indicar al programa qué método voy a usar. Por ejemplo, acá están todos los métodos, ¿no? Que habíamos mencionado. Y más o menos la superficie de deslizamiento, ¿no? En qué dirección va a tener el movimiento. De izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Entonces, yo lo voy a hacer de otra manera, paso a paso, mucho más fácil. Y en su debido momento, esto ya lo vamos a volver a activar, ¿no? Entonces, vamos a cerrarlo. Entonces, si yo con la rueda del mouse eh, puedo agrandar, disminuir el papel, ¿no? Entonces, este es el área de trabajo, ¿no? Entonces, dentro de mi programa, yo debo de tratar de que todos los dibujos que haga dentro de este papel, ¿no? Entonces, nuestra área de trabajo. Si por ahí calculo o dibujo fuera del papel, entonces podría generar algún tipo de error, ¿no? ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. Entonces, tengo un área de trabajo donde me muestra ciertos puntitos como cuadrículas, ¿no? Esa es esta opción, ¿no? Que es la cuadrícula para poder dibujar o insertar puntos, ¿no? Si deseo, lo puedo eh, desactivar, ¿no? Entonces, vamos a tenerlo activo ahí. Entonces, vamos a empezar haciendo un reconocimiento muy rápido de todas las ventanas que tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el menú archivo, tengo ya lo clásico, ¿no? Crear un nuevo archivo, abrir un archivo existente, cerrar. También tengo para guardar como una plantilla. Y esta opción, ¿no? Importar regiones. Por ejemplo, esta opción esta opción no va a salir activo si es que estoy en la versión estudiante, ¿no? Vamos a abrir un nuevo GeoStudio y le vamos a poner estudiante, por ejemplo, ¿no? Entonces, para ver la diferencia, a ver. Vamos a dejar que genere. Entonces, esta opción de importar regiones me permite traer las regiones desde el AutoCAD, ¿no? Entonces, desde el AutoCAD puedo traer todas las regiones y ya evitarme hacer el dibujo que hoy día vamos a hacer, ¿no? Paso a paso. Entonces, ahorita estoy en la versión estudiante
Y como ven, en la versión de estudiante no sale activo esta opción, ¿no? No puedo ingresarme. Es por eso que se debe trabajar en la versión o licencia completa, ¿no? Donde sí está activo, ¿no? Entonces me muestra una ventana donde debo buscar cierto archivo, ¿no? ¿Ya? A ver, sigamos. Entonces tengo el menú archivo, importar regiones, exportar. Esta opción me permite, una vez que ya he terminado, digamos, de hacer todo el análisis, de poder exportarlo al AutoCAD, ¿ya? De poder llevarme al AutoCAD y si por ahí hacerle algún tipo de arreglo, ¿no? Por ejemplo, ponerle un mejor membrete, eh, cuadrarlo mejor a un papel, etcétera, ¿no? Luego tengo la opción de exportar una versión previa, ¿no? Por ejemplo, para los programas del GeoStudio 2007, ¿no? Por ejemplo, si deseo. ¿Qué más tengo? A ver, la opción imprimir. Cuando ya realice un dibujo, se me va a activar esa opción, ¿no? La opción imprimir. Tengo la imprimir, donde me va a imprimir todo el papel donde he dibujado. Y tengo la opción de imprimir selección. Digamos que solamente quiero imprimir donde sale la falla, ¿no? Entonces tengo esa opción. Y por acá salen los archivos que se han abierto, se han trabajado anteriormente, ¿no? En la opción, en la ventana, perdón, en el menú editar, tengo la opción deshacer y recuperar, ¿no? Atrás y adelante lo que tenemos. Luego tengo la opción de copiar todo. Copiar todo, por ejemplo, es una opción donde yo quiero que copie todo lo que se ha dibujado dentro del papel, ¿no? Y lo pueda pegar en un Word, por ejemplo, para hacer un informe, ¿no? Y copiar selección, también solamente selecciono la parte que desee copiar y pegar un Word. Para los manuales, ¿no? Los informes, por ejemplo. Dentro de las opciones tengo cada qué tiempo se debe ir guardando, lo clásico, ¿no? Entornos geométricos. En los entornos geométricos lo que voy a encontrar es la página, ¿no? Entonces, esta página no siempre va a ser el tamaño ideal para los ejercicios, ¿no? Entonces, para ello lo que tengo que hacer es adecuarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta opción lo que voy a tener es poder agrandarnos. Por ejemplo, ahorita está en pulgadas, ¿no? Tengo la opción en milímetros, entonces de acuerdo a mi dibujo voy a tener que ir agrandando mi papel, ¿no? Para que pueda entrar ahí mi dibujo y pueda hacer el análisis, ¿no? Esa es la opción de entornos geométricos. Luego tengo unidades y escala, ¿no? En unidades y escala voy a tener las unidades, ¿no? Por defecto trabaja todo en sistema métrico, ¿no? La fuerza en kilonewtons, la presión en kilopascales, ¿no? La longitud en metros y el peso específico del agua 9.807, ¿no? Si deseo también imperial, ¿no? Todo lo que es libres. Entonces nosotros vamos a trabajar más en sistema métrico, ¿no? Por eso es que los ejercicios de la clase pasada también estaban dados en kilonewtons, ¿no? El peso específico del suelo, kilonewtons metro cúbico, la cohesión kilopascales, ¿no? Entonces, esos ejercicios ya están adecuados para este programa, ¿no? Luego me muestra la opción de la escala, ¿no? Cuando yo voy jugando con la rueda del mouse, la escala se va modificando, ¿no? Los límites del problema, ¿no? Los límites del problema me da que todos los problemas van a empezar, digamos, no exactamente acá en este borde, ¿no? Ya, entonces me dice que va a empezar en menos 5, ¿no? Más o menos por acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo lo que yo dibuje va a iniciar desde esta esquina. Entonces, por acá y por acá, ¿no? Entonces, desde ahí, para que se mantenga cierto margen y no estemos dibujando desde el borde, ¿no? Entonces, para eso me da los límites del problema, ¿no? Y ya sabemos, estamos en una vista 2D, ¿no? De dos dimensiones nada más. Vamos a borrar esto. Entonces, eso sería lo que es entornos geométricos, ¿no? La cuadrícula. La propiedad cuadrícula consiste en poder ver estos puntitos que vemos en la pantalla,
que me sirve para, como un cuaderno cuadriculado, ¿no? Por ejemplo, yo tengo acá mi eje para poder ubicar un punto, entonces me sirve como un cuaderno cuadriculado, ¿no? Entonces voy dibujando mis puntos, digamos, para eso. Entonces, este tamaño de cuadrícula también se puede adecuar, ¿no? Por ejemplo, ahorita están de 1 metro por 1 metro, ¿no? Si deseo, lo puedo hacer más grande, ¿no? Vamos a borrar. Si deseo, lo puedo hacer de 5 por 5, ¿no? O sea, 5 metros por 5 metros, ¿no? Ustedes ven que se hace más grande, ¿no? O si deseo, digamos 10 por 10, ¿no? Ahí está. Si no deseo ver tampoco las cuadrículas, en la parte inferior está su icono, ¿no? Su atajo, donde ahorita se encuentra activa, ¿no? Si hago clic, pues se desactiva esa opción. Entonces, en algunos casos va a ser bastante de ayuda esta opción de cuadrícula. Por ejemplo, cuando yo quiera dibujar el marco del papel, un pequeño marco para darle un mejor acabado a mi presentación, entonces ahí me va a ayudar estas cuadrículas, ¿no? Porque me va a ayudar a trazar una línea horizontal y vertical. A lo cual es la desventaja, que por ejemplo, yo quiero dibujar un punto nada más con la haciendo dirección con el mouse, no voy a poder dibujar con exactitud porque lo va a referenciar a cada intersección. Esa es la desventaja, ¿no? Entonces, por eso muchas veces lo tienen desactivo, ¿no? Ya. ¿Qué más tenemos? El zoom. Dentro del zoom, pues ya sabemos, ¿no? Si hacemos un zoom de 200 o con la rueda del mouse puedo ir jugando automáticamente con el zoom, ¿no? De tal forma que se adecue a mis necesidades, ¿no? Eso sería lo que es entornos geométricos, ¿no? Luego tengo la opción vista, ¿no? En la opción vista, la primera opción es ver información de objetos, ¿no? Entonces, esta opción, por ejemplo, me va a servir cuando yo empiece a dibujar ciertas regiones que tengan propiedades. Entonces, al final, antes de realizar el análisis, puedo ver la información, ¿no? Haciendo un clic dentro de la región, qué es lo que tiene, ¿no? Cuáles son sus propiedades. El informe, en vista puedo generar un informe, ¿no? De todo el análisis que hemos hecho, un informe para, digamos, ya no estar haciendo la memoria de cálculo. Entonces ahí el programa me da automáticamente un informe, ¿no? Donde resume, por ejemplo, el método de cálculo que has empleado, el tipo de falla, los puntos que has necesitado para dibujar, para hacer tu dibujo, ¿qué más? Si tiene nivel freático, si le has puesto carga y los valores del factor de seguridad, ¿no? Todos los valores y cuál es la respuesta. Eso es lo que incluye su informe. En preferencias, es una ventana para poder mejorar nuestra estancia en el programa, ¿no? Por ejemplo, veo muy pequeños los puntos, puedo incrementar de tamaño. No me gusta, digamos, cómo se muestra el tipo de letra de los puntos que voy a ingresar o las letras. Entonces están las fuentes, ¿no? De igual manera, ¿no? En la geometría puedo activar que se muestren las regiones, que muestren los puntos, que se muestren las cargas. Entonces, es una ventana donde hace más estable mi presencia en el programa. En herramientas, entonces las herramientas por defecto son los accesos directos que el programa nos muestra. Por ejemplo, si desactivo esto de acá, entonces se me oculta, ¿no? Entonces, por ahí, haciendo un uso del programa, se les puede ocultar. Entonces, pueden hacer mediante esta herramienta, activar todos sus accesos rápidos, ¿ya? En la opción introducir, están todas las opciones. Por ejemplo, introducir el análisis, ¿no? La primera ventana que nos había mostrado al dar inicio al programa, donde se puede observar el tipo de análisis que yo deseo realizar. Por ejemplo, como les digo, lo más común es Morgenstern y Spencer.
También tenemos ordinario, Jambu. Y lo que no tenemos es Bishop, ¿no? No tenemos Bishop, ¿no? Entonces, luego en la primera pestaña, en configuración, me muestra las condiciones de agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo dos opciones, que es el análisis precedente. Si que en análisis anteriores ya se ha venido haciendo uso, entonces coloco esta opción, análisis precedente. En el caso de que mi talud no tenga presencia de nivel freático o línea piezométrica, le daré ninguno, ¿no? Pero en el caso de que sí tenga nivel línea piezométrica, entonces escojo la opción línea piezométrica, ¿no? Entonces de ahí no toco nada más, suficiente con eso. En la siguiente pestaña tengo la dirección del movimiento, ¿no? Entonces, en la clase pasada habíamos visto ejercicios que las fallas iban de derecha a izquierda y algunas de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, el programa le debemos de indicar hacia qué dirección va a ser la falla, ¿no? Si yo estoy haciendo un problema de derecha a izquierda, hago todos los procedimientos, pero no llego a cambiar la dirección del movimiento, el programa no lo va a correr, ¿ya? No va a querer correr. Dentro de las opciones de superficie antideslizante tenemos la entrada y salida, que vamos a ver el día de hoy, y la cuadrícula y radio, ¿no? Los dos métodos que vamos a aprender a utilizar el día de hoy con nuestros ejercicios, ¿ya? En distribución del factor de seguridad, lo dejamos ahí, no tocamos nada, tampoco puedo cambiar, todo está bloqueado. Y en avanzado, lo que sí a veces me interesa es el número de rebanadas, ¿no? El programa como mínimo va a usar 30 tajadas, 30 dovelas como mínimo. Y yo puedo ir adecuando, ¿no? De acuerdo a la capacidad de mi computadora, ¿no? Si deseo puedo hacer 100. Y si deseo verificar los ejercicios que hemos hecho, por ejemplo, que nos salía, creo, 6 dovelas, entonces acá voy poniendo, ¿no? 6 dovelas, por ejemplo. Entonces, en este caso vamos a dejarlo como 30, ¿no? Entonces, ya cuando hagamos el procedimiento paso a paso, vamos a volver a abrir esta ventana, ¿no? ¿Qué más tenemos? Introducir regiones. Las regiones son las áreas de suelo, ¿no? Los estratos. Por ejemplo, en la clase pasada habíamos visto ejercicios con 2, 3 estratos, ¿no? Entonces, esas son regiones, ¿no? Entonces, yo debo de introducir esas regiones al programa, ¿no? Puntos. Para poder dibujar esas regiones, yo debo de dibujar los puntos, ¿no? Introducir cada puntito que debe estar dentro de mi papel. Entonces, para poder introducir los puntos, siempre debo de tener su coordenada X y su coordenada Y, ¿no? En base a un origen de coordenadas que yo lo voy a definir en el AutoCAD, ¿no? Antes de empezar a introducir, ¿ya? ¿Qué más tengo? Materiales, ¿no? Dentro de los materiales tengo que añadir, por ejemplo, cuántos tipos de suelo tengo, ¿no? Entonces tendré, por ejemplo, 3 tipos de suelo, 3 materiales. Y debo poder indicar, por ejemplo, sus propiedades, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, escojo Morcolum, lo que habíamos visto. Y como propiedades básicas que me pide el programa son estos 3, ¿no? El peso específico, la cohesión y el ángulo de fricción, ¿no? Tal cual hemos desarrollado los ejercicios en Excel, esas 3 propiedades hay que introducir al programa, ¿no? Como requisito. Luego tenemos función de fuerzas, función de probabilidad, funciones hidráulicas también, por ahí si queremos hacer. Y lo más importante es esto de acá, presión de agua intersticial, ¿no? O famosa línea piezométrica, ¿ya? Entonces, también para dibujar la línea piezométrica es en base a coordenadas, ¿no? Lo puedo dibujar en base a coordenadas o también lo puedo dibujar en base a mano alzada, ¿no? En base con mi mouse, pero siempre sabiendo ya los puntos por donde pasa esta línea, ¿no? ¿Ya? Entonces, es muy importante saber esto. Lo otro que debemos hacer son las cargas, ¿no? Por ejemplo, por ahí en un talud tengo la carga de un poste, una carga puntual. Digamos, tengo un talud ahí. Y acá tengo un poste, una carga puntual que se asemeja. Entonces, yo debo de saber
su posición de esa carga con respecto a un eje de coordenadas, ¿no? Cuánto es su coordenada y cuánto va a ser su coordenada X, ¿no? Y cuánto es su magnitud en kilonewtons y cuánto es su dirección, ¿no? Por ejemplo, en este caso es vertical, ¿no? A veces nos puede tocar una carga inclinada, entonces de acuerdo a su ángulo de inclinación voy dándole en este valor. Esa es la ventaja de las cargas puntuales. Luego de ello tengo las cargas de superficie, las cargas de reforzamiento, ¿no? Acá viene, por ejemplo, para muros anclados, ¿no? Para el tema de anclados también está acá. Y lo que sí vamos a utilizar son las cargas sísmicas. Ya, entonces, el día de hoy vamos a hacer dos análisis, que es el análisis estático y el análisis pseudoestático, ¿no? Entonces, para ello vamos a utilizar las cargas, ¿no? Las cargas sísmicas. Entonces, ustedes pueden ver en la versión completa de licencia, está activo la carga sísmica, ¿no? A ver, vamos a ver si en la versión estudiantil, en el otro programa, podemos ingresar. Entonces, en la versión estudiantil, por ejemplo, ya no puedo introducir cargas puntuales, tampoco cargas de superficie, tampoco hacer reforzamiento de taludes. Y lo que más nos interesa, no puedo hacer carga sísmica, ¿no? Si hago varias veces clic, está bloqueada esta opción, ¿no? Esa es una de las desventajas o las limitaciones del programa GeoStudio, ¿no? En versión estudiantil, ¿ya? Bien, continuamos. Nos vamos a dibujar. Una vez que yo había introducido los puntos, entonces tengo que dibujar líneas para formar regiones, ¿no? Entonces, puedo dibujar regiones divididas, puntos. Acá con esta opción yo puedo dibujar los puntos solamente haciendo uso del mouse, ¿no? Donde yo desee, por ejemplo, ¿no? Dibujar los puntos sin usar todavía una coordenada, ¿no? Entonces, puedo hacer esa opción. ¿Qué más puedo dibujar? La presión de agua también puedo dibujar en esta opción. Luego las cargas puntuales, las cargas de superficie y las cargas de reforzamiento, ¿no? Y dibujar los contornos también. En boceto, boceto es el menú donde me permite dibujar polilíneas, líneas, flechas, doble flechas, insertar textos y a su vez dibujar ejes, ¿no? Por ejemplo, yo quiero hacerle un marco a mi papel para presentarlo como ya trabajo final. Entonces, sigo la dirección de las grillas, ¿no? Entonces, para esto es la ventaja de las grillas, ¿no? Llego ahí, por ejemplo. Entonces, ahí hice un pequeño marco, ¿no? Si deseo, puedo jugar con el tipo de línea, el grosor de la línea y el color de la línea también, ¿no? Entonces, esa es la opción del boceto. Ya, entonces su debido tiempo lo vamos a ver. Si deseo también puedo poner texto, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo poner clases de estabilidad de taludes, ¿no? Entonces hago clic en la pantalla y se me va a insertar, ¿no? Pero si no me gusta, es muy pequeño el tamaño, entonces voy a fuente, por ejemplo, y le pongo un poco más grande, ¿no? Entonces, negrita cursiva encima. Inserto ya más grande, ¿no? Entonces, también puedo mejorar mi presentación, ¿no? Bien, entonces vamos a seguir revisando qué es lo que tiene nuestro programa. Esa es la opción de boceto, ¿no? Y modificar, por ejemplo, está este icono que es como un rectángulo y un triángulo y el puntero en negrito, ¿no? Si yo he dibujado, por ejemplo, varias polilíneas en mi dibujo, entonces, por sí solas yo no la voy a poder seleccionarme. Con el mouse no se puede seleccionar, tampoco se puede eliminar. Entonces, para eso está la opción modificar, ¿no? Dentro de modificar en objetos, yo puedo seleccionar el objeto
y ahí recién puedo borrar, ¿no? Por ejemplo, acá, borrar. O si deseo, lo puedo mover, ¿no? Ciertas cantidades en X o en Y, puedo borrar. Entonces, todos los dibujos que hemos hecho y no nos gusta, con esta opción podemos borrar, ¿no? Con esta opción. ¿Qué más tenemos? Y en ayuda tenemos toda la información del GeoStudio, ¿no? De acuerdo a cada programa, ¿no? Por ejemplo, quiero ver los manuales del GeoSlope, hago clic acá y tengo por cada uno de los comandos que hemos estado viendo nosotros detallado, ¿no? Para qué sirve cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo. La desventaja es que está en inglés, ¿no? Ahí está. Bueno, no tanto desventaja, ¿no? Sino esos manuales están en inglés. ¿Qué más tenemos? Recursos en línea también. Activar, gestión de licencias, por ejemplo. Y acerca del GeoStudio, ¿no? Esto es muy importante a veces. Entonces ahí está el GeoStudio 2012, el que vamos a usar en este curso. La versión que se va a usar. ¿Y a qué empresa le pertenece? ¿No? GeoSlope International. Listo. ¿Qué más tenemos? Tenemos accesos directos o iconos directos, por ejemplo, de nuevo, abrir, guardar, imprimir todo, o imprimir selección, copiar selección, ¿no? Atrás, adelante, redibujar las opciones de boceto. Tenemos el boceto de los ejes. Esta opción es muy importante, ¿no? Para poner nuestros ejes cartesianos para empezar a insertar nuestros puntos, ¿no? Esta es una opción nueva que no existe en la opción en el 2007, que es la opción de medir o bocetar dimensiones, dice, ¿no? O acotar. Esta opción ha sido adherida ya en el 2012, ¿no? En el 2007 no tenemos esto. Puedo insertar una imagen a mi dibujo, digamos el logo de la empresa donde estoy trabajando, insertar texto, ¿no? Entonces, eh, este programa trabaja con dos ventanas. Una primera ventana donde es definición, donde yo voy a hacer todos los dibujos, voy a insertar las propiedades, las áreas, etcétera. Y una vez que haga el análisis, una vez que corre el programa, se me va a activar la siguiente ventana, ¿no? Que sería resultados. En resultados no voy a poder hacer ningún cambio, ¿no? Todo va a estar bloqueado. Solamente voy a poder generar algunos gráficos, ver ciertos resultados. Y si yo quiero volver a modificar cualquier propiedad del suelo, debo de volver a la ventana definición, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos también el acceso directo de modificar objetos. Tenemos el acceso directo de información de objetos, visualizar informe, dibujar regiones y también las opciones de análisis, ¿no? Entonces, por ejemplo, para dibujar materiales, antes de hacer este procedimiento, yo debo de tener la región. Como no tengo nada acá en el papel, entonces aparece desactivo. También para dibujar la superficie de falla, ¿no? La entrada y la salida, como no tengo ninguna región, también aparece desactivo, ¿no? Tengo los iconos para dibujar cargas puntuales, cargas de reforzamiento y cargas aplicadas. ¿Qué más tenemos? En la parte izquierda tenemos el explorador de análisis, ¿no? Acá puedo ver todos los análisis que yo he hecho en este archivo, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy empezando con un análisis de estabilidad de taludes, ¿no? Quizás acá tengo más archivos, entonces acá voy a poder apreciar todo lo que tengo en este archivo, ¿no? Luego tengo la ventana de gestor de solución, donde podemos observar una calculadora, ¿no? Una pequeña calculadora con la palabra inicio, ¿no? Entonces, cuando yo ya he dibujado todas las propiedades, he cumplido con todo lo que me pide el programa, entonces debo hacer clic en la calculadora o en el botón inicio para que pueda correr, ¿no? Y dar solución. Así se me van a ir aquí acumulando todos los subprogramas que voy haciendo
Y al final, si deseo, solamente puedo correr el que sea de mi interés, ¿no? Lo demás lo bloqueo o lo desactivo, ¿no? Entonces, la opción del 2012. Ahora, en la opción del 2012, pocas veces me muestran los errores que yo tengo. En el 2007, antes de correr el programa, tenía una opción de verificar el dibujo, ¿no? Si que realmente está todo bien, si he cumplido los pasos, ¿no? Si por ahí no cumplía los pasos, entonces simplemente el programa no corría, ¿no? Pero ahora en el 2012 sí, no, ya ha desaparecido esa opción. Pero algunas veces salen los errores, ¿no? Así cuando hacemos acá, por ejemplo, los resultados, acá mencionan los errores, ¿no? Algunas veces. Bien. ¿Qué más tenemos? A ver. En la parte derecha tenemos el acceso directo de las preferencias, ¿no? Las preferencias. Tenemos el acceso para ver regiones. Todas las opciones de visualizar, ¿no? Todos los accesos directos de visualizar las tenemos acá, ¿no? Por ejemplo, ver etiqueta de puntos, ver regiones, ver color de material, ¿no? Por ejemplo, a veces se me desactiva por ahí y no veo los materiales o los colores que yo le he asignado. Entonces esa opción está por acá. ¿Qué más tengo? La opción del nivel freático y algunas opciones más, ¿no? Entonces, si deseo, puedo moverlas, ¿no? Donde más desee yo, se me sea más fácil su uso, ¿no? En este caso vamos a dejarlo ahí, ¿ya? En la parte inferior yo puedo ver la posición del puntero del mouse y tengo digamos, para que se me pueda mostrar como una leyenda en qué coordenada estoy, ¿no? Por ejemplo, acá estoy -4, ¿no? Entonces, ahí por ahí más o menos está el 0,0. Ahí ve. Entonces, ahí tengo el 0,0, ¿no? Donde va a iniciar todo el eje, el dibujo de los ejes, ¿no? Esa opción me permite. Y si deseo quitar el grillado, con esta opción inferior también, ¿no? ¿Ya? También acá puedo ir, si estoy con grillado, automáticamente aumentando el tamaño, ¿no? Mucho más rápido. O si deseo más tupido también. También tengo la opción del zoom, ¿ya? El encuadre. Y si deseo con el zoom de tipo barra también. Por ahí no deseo usar la rueda del mouse. Entonces eso sería eh, a manera rápida todas las opciones que tiene el programa, ¿no?